Hola, hoy día vamos a hablar de lo que son los movimientos isométricos. Son todos los tipos de movimientos que podemos hacerle a las figuras planas, como por ejemplo esta o esta. En particular, vamos a hablar primero de lo que es la reflexión. Vamos a entender la reflexión como un movimiento que nos permite, en relación a un eje de simetría, invertir nuestra figura, tal como cuando nos vemos en el espejo. Si nos vemos en el espejo y apoyamos la mano derecha, ustedes van a ver que la persona del espejo es como que estirara su mano izquierda. Y eso mismo es un tipo de movimiento que podemos hacer en la figura. Vamos a partir, por ejemplo, con esta. Es un triángulo. Un triángulo que tiene un ángulo obtuso y que tiene sus tres lados distintos. Por lo tanto, sería escalera. Veamos. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. Y voy a determinar que mi eje de simetría, para poder hacer esta reflexión, va a ser, por ejemplo, aquí. Por lo tanto, nuestra figura está ubicada, en primer lugar, a una cierta distancia de este eje. Y esa distancia la tenemos que mantener. Por lo tanto, si yo tomo este punto del triángulo, ese vértice, y lo mido de forma perpendicular, es decir, en 90 grados hacia el eje de simetría, debe medir lo mismo que hacia su reflejo. Entonces, en este caso, mide esa distancia, la vamos a replicar, debería partir más o menos ahí. Por lo tanto, la vamos a tomar y tal como si se mirara en un espejo, la vamos a invertir y nos quedaría más o menos ubicada ahí. Si la marco, los puntos, me quedaría algo más o menos así, en que tenemos una figura inicial y una figura final, que en este caso se llama imagen o también reflejo. Y cumplimos con dos características al hacer una reflexión. La primera de ellas es que si yo tomo un punto en la figura inicial, la distancia que tenga hacia el eje debe ser la misma que en el mismo punto reflejado hacia el eje. Y la segunda condición es que cuando unimos estos puntos en una línea, esta línea, al intersectar el eje de simetría, se juntan en 90 grados, formando un ángulo recto. Yo no podría haber tenido mi imagen inicial aquí, por ejemplo, y la otra allá, aun cuando la distancia entre el punto y el eje es la misma. Porque al marcar la línea que une ambos puntos, estos se habrían juntado en un ángulo mucho menor que 90 grados. Como no nos sirve, lo vamos a borrar. Volveremos a la posición inicial que teníamos. Y lo que nos sucede con ese punto en particular nos debería pasar con todos. Por ejemplo, si yo tomo un punto aquí, la distancia que yo tenga de aquí a acá debe ser la misma que yo tenga en el punto reflejado de aquí a acá. Y al hacer la línea que une ambos, estos se intersectan en 90 grados. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este punto de abajo. El punto de acá debe ser el mismo acá, y que cuando la distancia que tenga de aquí al eje versus la de acá al eje es la misma. Y la línea recta que se junta, que se conforma al juntar ambos puntos, se intersecta en 90 grados con nuestro eje de simetría. Lo mismo pasaría si yo tuviera, por ejemplo, una figura como esta, en que tengo una figura
que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero no es una figura regular. No es un cuadrado, no es un rectángulo, ni un rombo, ni un romboide. Es un cuadrilátero cualquiera. Cuando yo lo reflejo, este cuadrilátero, por ejemplo, si yo tuviera un eje de simetría aquí, se nos daría vuelta así. Y es el efecto que se produce cuando nos vemos, por ejemplo, en el agua. Si uno se para a una orilla de un lago y se ve en el espejo, en el reflejo del agua, la distancia que se ve nuestra cara, por ejemplo, si estamos de pie, se va a ver a la misma distancia como si la persona estuviera de cabeza en el agua. O cuando nos vemos en un espejo. Si nos acercamos al espejo, se ve poquita distancia la persona al espejo. En cambio, cuando nos alejamos, en el reflejo también se ve una persona alejada. Y se ve de forma recta en relación al espejo. Eso, espero haberles aclarado y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios, trataré de responder lo más pronto posible. ¡Chao!